En esta preciosa noche derrame ricas bendiciones espirituales. En esta noche, amados hermanos, gracias sean dadas a nuestro Dios por darnos esta bella oportunidad de una vez más darnos encuentro por este medio para poder hablar de la palabra de Dios y también poder compartir alabanza, oraciones y lectura de la palabra del Señor. En este día, amados hermanos, particularmente yo fui impactado de una manera positiva al escuchar, o más bien al ver que nuestro hermano José Fran Eugenia en el día de hoy se dejara usar por el Espíritu Santo en esta mañana con un tema titulado Examinaos. Y quiero, hermano, en esta noche seguir la continuación, con el permiso de nuestro hermano José Fran, seguir la continuación de ese tema. Y para no añadir al tema, me voy a limitar a usar el término examinado o probarse, para que no sea el mismo tema. Y el tema que yo quiero tratar en esta noche, amados hermanos, es el siguiente. En los tiempos difíciles, examinémonos si Dios está con nosotros. Escuchamos el tema. En los tiempos difíciles, examinaos si Dios está con nosotros. Y quiero, hermano, basarme en la vida de José. ¿Qué aconteció? Cuando damos a Dios el lugar que Él le corresponde en nuestra vida, su presencia nos fortalece, su presencia nos da fuerza para seguir este camino. Dios, hermanos, como conoce y sabe todas las cosas, las que han de venir en el futuro, las que van a acontecer en un futuro no muy tardío, el Señor en tiempos de Jacob venía un tiempo difícil para el mundo. Se aproximaba una gran hambre sobre la tierra. Venían tiempos difíciles para la tierra. Y ahí es, amados hermanos, cuando llegan esos tiempos que nosotros debemos meditar si realmente Dios está con nosotros. Venían tiempos difíciles para el mundo, pero Dios estaba con Jacob
estaba con el pueblo de Israel y el Señor arma una estrategia para que su pueblo no pereciera o no sufriera en esos tiempos difíciles. Y es que el Señor permite que en la vida de José acontezca muchas cosas. Por la vida de José tenemos una idea de lo que significa tener a Dios con nosotros en tiempos difíciles. Y ahí es cuando pasamos por tiempos difíciles. Ahí es cuando nosotros debemos examinarnos, probarnos, si realmente en nosotros se cumple lo que dice la palabra del Señor. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando llegan esos tiempos, debemos examinarnos, probarnos, para ver si en nosotros se cumple la palabra de Dios cuando dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En la vida de este hombre de José encontramos el verdadero significado, hermano, de tener una relación personal con Dios. La fe de este joven se fortaleció. Esto lo ayudó, hermano, a poner la fidelidad a Dios por encima de su bienestar personal, que es, hermano, lo que cada uno de nosotros debemos aprender a poner por encima de nuestro bienestar personal, poner por encima de todo eso, poner a nuestro Dios. Por ejemplo, cuando la esposa de Potifar intentó seducir, él se negó diciendo que no pecaría contra Dios. En Génesis capítulo 39, versículo 9, puso por encima de su bienestar personal, puso a Dios. Pasó por por un momento difícil, pero por encima de esto estaba Dios. ¿Cuántos momentos difíciles hemos pasado nosotros? Ahora debemos preguntarnos, ¿está Dios con nosotros? ¿Está Dios, hermanos, con nosotros? La presencia del Señor, amados hermanos, hizo que José fuera bien. O sea, la presencia, hermano, del Señor hizo a José que donde él estuviese, esté bien. Vemos, hermano, que vivió en la casa de Potifar como esclavo. En la cárcel, hermano, fue reo en la cárcel, vivió como extranjero. Pero, hermano míos, hermano, Dios estaba con José. Dios estaba, mis hermanos, con este siervo. En ambas situaciones, quien tenía el control reconocía que el favor de Dios estaba con José. Por tanto, le dieron
una gran autoridad y responsabilidad a José. Cuando José llega, hermano, a la cárcel, que está preso allí, Dios, en ese momento, en un tiempo difícil en la vida de José, hermanos míos, a José allí le dieron gran responsabilidad, y allí en la cárcel él pudo ver en ese tiempo difícil que Dios estaba con él. La presencia del Señor hizo que a José le fuese bien como esclavo en la casa de Potifar, como reo en la cárcel. Pero todo esto, hermano, porque su relación personal con Dios era intachable. Dice la palabra de Dios que José halló gracia ante los ojos de Dios. Pero si vemos, hermano, Dios permitió todas estas cosas en la vida de José porque su pueblo iba a pasar por un tiempo difícil, y el Señor entonces prepara este camino. Pero si no vamos, hermano, tiempos más hacia adelante, cuando ya José muere, el pueblo de Dios se olvida de Dios y pasa por un tiempo difícil. Vive como esclavo, y podemos decir, hermano, que el Señor dura 400 años esperando que el pueblo le pida ayuda, y el pueblo vivía oprimido en la esclavitud, se había alejado de Dios, mejor quería sufrir, y el Señor esperando que en esos tiempos difíciles su pueblo pidiese ayuda, pero no lo hacían. Un día, hermano, decidió el pueblo entonces, ya no aguantaba el sufrimiento, y decidieron entonces clamar a Dios. Y dice la palabra del Señor en Éxodo que el clamor subió ante la presencia de Dios, y el Señor decidió enviar un libertador. Vivieron tiempos difíciles. Cuando clamaron a Dios, Dios estaba con él. Abraham vivió tiempos difíciles, pero Dios estaba con él. Lot vivió tiempos difíciles, pero Dios le libró de la destrucción de Sodoma y Gomorra y lo sacó. Hoy el mundo vive en tiempos difíciles. Hoy vivimos tiempos que jamás quizá podamos volverlo a vivir. Dios sabrá. Pero ahí es cuando debemos detenernos y examinarnos y decir, ¿está Dios con nosotros? ¿Se cumple en nosotros la enseñanza de Jesús cuando dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? José estaba esclavizado, preso en la cárcel, abandonado, pero nunca perdió la esperanza en Dios. Nunca negó el servir al Señor, sino que fue paciente para esperar la respuesta de nuestro Dios. En tiempo de sufrimiento, José aprendió la elección
aprendió, hermano, a confiar en Dios. Dios le preparó, hermano, para el futuro. Como esclavo, como prisionero, aprendió, hermano, la manera de manejar las responsabilidades. José, cuando llega a la cárcel, hermano, el carcelero de allí le asigna responsabilidad a José porque vio, hermano, la sabiduría, la humildad de este hombre. Y esto, hermano, José aprendió, hermano, a manejar las responsabilidades, los detalles de la cultura egipcia y la importancia, hermano, de dar a Dios el primer lugar. Fíjese, hermano, no solamente José aprendió la cultura egipcia, no solamente José aprendió las responsabilidades que se le habían asignado, sino que lo más importante que él aprendió en tiempos difíciles, amados hermanos, fue darle el primer lugar a Dios. ¿Estamos nosotros dándole el primer lugar a Dios? Una bendición adicional que tuvo este hombre, hermano de Dios, fue la oportunidad de ser testigo del poder y de la suficiencia del Señor. Cuando fue traído ante el faraón, fue llevado, hermano, ante el faraón para interpretar el sueño al faraón, pero sin embargo dijo que él no podía hacerlo, pero que Dios sí podía hacerlo, según Génesis capítulo 41, verso 16. No está en mí en la interpretación de los sueños, sino en Dios. Puso al Señor en primer lugar, hermano. Podemos, amados hermanos, podemos ver crecer nuestra fe al confiar en nuestro Padre Celestial, hermano. No puede haber un crecimiento de nuestra fe si no confiamos en el Señor, como lo hizo José. Cuando damos a Dios el lugar que a Él le corresponde en nuestra vida como Señor, su presencia nos fortalece. Si usted y yo no le damos el lugar que el Señor se merece, su presencia, hermano, jamás nos va a fortalecer. Para resistir, hermano, la tentación como la resistió José, entonces también nosotros estaremos preparados para nosotros vencer, hermano. Amados hermanos, preguntamos, ¿está Dios con nosotros en estos tiempos difíciles? Todo cristiano pasamos por tiempos muy difíciles, sean esto espiritual, sean esto económico, sean esto emocional, sean esto físicamente, pero debemos confiar en el Señor, hermano. Lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. El Dios que nosotros servimos, dice la palabra, es Dios eternamente y para siempre. Y él, dice el salmista David,
y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Pero es, amados hermanos, cuando realmente confiamos en Dios. En estos momentos que estamos viviendo, hermano, la noticia, vemos regularmente imágenes de calamidades en este mundo. Vemos, se murieron tanto fueron contagiados, cuántos se sanaron, un terremoto, un accidente en tal país, un huracán arrasó en Centroamérica. Y todo esto, hermanos, son tiempos difíciles que estamos pasando. Los hermanos de Centroamérica están pasando por tiempos difíciles. Pero si ellos se acercan a Dios, si viven, si le dan el primer lugar a Dios, Dios está con ellos. Si usted está pasando por problemas, dificultades, pero usted le da el primer lugar a Dios, entonces el Señor está con usted. Como cristianos tenemos un Padre Celestial que ha prometido estar con nosotros en nuestras dificultades. Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer? Sencillamente, hermano, debemos confiar en Él. Debemos, hermano, confiar en Él. En Él depositamos toda nuestra carga, hermano. Y es tanto así, hermano, que en una ocasión Moisés le dijo al Señor, Señor, si tu presencia no va con nosotros, déjanos aquí. ¿Por qué, hermano? Porque este hombre de Dios sabía la importancia de que Dios vaya con ellos. Dios sabe, hermano, antes que nosotros lo que sucederá. Dios, hermano, conoce el futuro y sabe lo que va a acontecer, sabe lo que va a suceder. Nada de esto está oculto ante su presencia, dice Hebreo capítulo 4, versículo 13, que todo está desnudo, descubierto ante su presencia, hermano. En el Salmos capítulo 139 vemos una gran enseñanza, amados hermanos. Él ve la oscuridad de los tiempos con tanta claridad como lo hace con la luz del día. Y dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 11 y 12. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirá, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son la tiniebla que la luz. Hermanos, Él ve la oscuridad de los tiempos difíciles como la claridad del día. Conoce el Señor por lo que estamos pasando. Solamente debemos confiar en el Señor. José, preso allá en la cárcel, hermano, confió y esperó la promesa del Señor.
Si hubiésemos sido nosotros, hermano, presos en la cárcel, hubiésemos desde allí, hermano, hubiésemos movido cielo y tierra, a los amigos, a los parientes, sáquennos de aquí. Pero este hombre, hermano, confió y esperó en el Señor. Un tiempo difícil, pero le dio el lugar que el Señor le correspondía. Le dio el primer lugar. Amados hermanos, por medio del Espíritu del Señor nos da el consuelo. Mire, hermano, tengamos esto bien seguro, bien confiado, hermano, que por medio del Espíritu del Señor, Él nos da el consuelo, las fuerzas, la sabiduría para perseverar, hermano. Todo esto, hermano, por el Espíritu del Señor. Él nos da la fuerza para seguir, hermano, porque dice la palabra de Dios, es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de los cielos. Pero nada podemos hacer, hermanos, si la presencia de Dios no está en nosotros. Nada podemos hacer, no podemos vencer, hermano, si Dios no está con nosotros. Y cuando sentimos, hermano, si en algún momento sentimos que Dios nos ha abandonado, que hemos perdido nuestra fuerza para luchar, si sentimos que nuestras fuerzas se han agotado, si sentimos que ya no tenemos la fuerza para seguir, entonces, amados hermanos, se hace necesario ir ante la presencia de Dios con llanto, con lloro, y suplicarle al Señor que su presencia vuelva con nosotros. En tiempos difíciles necesitamos que el Señor esté con nosotros. Cuando los problemas nos golpean, recuerden o recordemos la verdad de Dios y cobremos ánimo con el Espíritu Santo. Un profesor de una universidad, un alumno, fue ante él y le dijo: maestro, siento que no tengo valor para mis amigos porque ellos me golpean, me hacen daño y mi fuerza para seguir en la universidad se está agotando y mi valor se va perdiendo. El profesor toma un billete, $1 de 50 y le pregunta al alumno y le dice: ¿cuánto es el valor de este billete? Y dice el joven: 50. Agarra el billete y lo envuelve y lo tira, lo pone encima del escritorio y empieza a darle golpe al billete y vuelve y se lo presenta y le dice: ¿cuánto es el valor de este billete? Y dice el alumno: $50. Lo agarra y le da más fuerte, fuerte al billete hasta casi desbaratarlo y vuelve y se lo presenta y le dice: ¿cuál es el valor de este billete?
Y dice el alumno, $50. Y dice el maestro, aunque te daño, tu valor siempre va a ser el mismo. Aunque la vida, hermano, nos golpee de una manera destrozante, para Dios tenemos el mismo valor si le somos fieles. Aunque vengan tempestades, aunque vengan tormentas, hermano, y golpeen nuestra vida, si somos fieles a Dios, nuestro valor sigue intacto. Es por eso, hermano, que necesitamos que en tiempos difíciles Dios esté con nosotros. Y quiero, amados hermanos, ya concluyendo, quiero, mis hermanos, que cada uno de nosotros, que José, cuando vivió ese tiempos difícil, pudo sobrevivir y fue victorioso, hermano. Los tiempos difíciles que enfrentamos en el mundo ahora mismo requieren de una hacia Dios. Estos tiempos que vivimos, hermanos, requiere un acercamiento más espiritual a nuestro Dios con nuestro diario vivir. Necesitamos, hermanos, examinarnos, pedir a Dios que podamos hallar paz en nuestra vida. Y en segunda de Tesalonicense, en su capítulo, la palabra de Dios de la manera siguiente, segunda Tesalonicense, capítulo 3, verso 16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todo nosotros. Ahora, hermano, ¿qué hacer en tiempos difíciles? Sencillamente, hermano, debemos de tantas cosas que debemos hacer, debemos orar más, porque la oración es el método que usamos para hablar con Dios, para platicar con Dios, para decirle al Señor nuestras debilidades, pero debemos acercarnos con un corazón como lo hizo el publicano. Señor, sé propicio de mi pecado, e ir humillado ante la presencia de Dios y reconocer de la presencia de Dios, que necesitamos examinar nuestra vida y comprender si realmente Dios está con nosotros. A veces esto, hermano, lo dejamos para el final. Es como cuando estamos enfermos, vamos y visitamos un médico, ese no nos da la respuesta a nuestra salud, visitamos otro y hacemos como la mujer del flujo de sangre, gastamos todo lo que hemos conseguido en manos de médico y ninguno pueden resolvernos. Entonces, cuando no pueden resolvernos, entonces nosotros acudimos a Dios. Y Él es tan bueno, hermano, que nos resuelve nuestro problema.
Pero no debe ser así, hermano. Primero debemos ir a Dios. Debemos orar cuando haya o cuando todo esté bien. Pero también, hermano, debemos orar cuando todo está mal. Cuando vengan momentos difíciles, hay que arrodillarse, poner todo en las manos del Señor. Lucas capítulo 21, verso 36, dice la palabra del Señor: vela pues en todo tiempo, orando, no sea que teniendo por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante de su Hijo o del Hijo del Hombre. Amados hermanos, hay que orar en todo tiempo, ponernos de rodillas y pedir sabiduría e inteligencia, poner todo en la mano del Señor. Y quiero, hermanos, concluir con este verso, Efesios capítulo 6, verso 18. Y recordemos, hermano, en tiempos difíciles, Dios está con nosotros. Examinado si está con nosotros. Efesios capítulo 6, verso 18, y ahí concluiremos. Dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amados hermanos, que en esta noche el Señor derrame rica y poderosa bendiciones. Recuerde, en tiempos difíciles, examinaos si Dios está con nosotros. Que la paz de Cristo, el amor de nuestro Señor Jesucristo, sea siempre con cada uno de nosotros. Paz de Cristo.